Resumen narrativo, el acto de crear de Rick Rubin. Capítulo 1, la llama interior de la creatividad. Imagina por un momento que todo lo que existe en tu vida, cada idea, cada sueño, cada imagen que aparece en tu mente, es como una chispa que busca convertirse en fuego. Esa chispa, a veces la dejamos apagarse. Otras veces, la alimentamos y termina iluminando nuestro mundo entero. Ahora, déjame preguntarte. ¿Cuántas veces has sentido dentro de ti una idea que parecía insignificante, pero que al dejarla crecer, se transformó en algo mucho más grande de lo que habías imaginado? Rick Rubin, uno de los productores musicales más influyentes del mundo, nos invita en este libro a mirar la creatividad no como un don exclusivo de los artistas, sino como un acto natural, esencial y accesible para todos. Rubin nos dice que crear no es un privilegio, es nuestra naturaleza más pura. Desde que el ser humano comenzó a caminar sobre la tierra, dejó huellas, pintó en cuevas, construyó melodías con piedras y palos. La creatividad no es un lujo, es un lenguaje tan necesario como respirar. Y este libro es, en esencia, un recordatorio poderoso: todos somos creadores. Rubin nos abre la puerta a un viaje, no solo para entender el arte, sino para comprender cómo el acto de crear nos conecta con lo más profundo de nuestra existencia. La creatividad, según él, no es solo hacer canciones, pintar cuadros o escribir libros. La creatividad también está en cómo resolvemos problemas, en cómo hablamos con alguien que amamos, en cómo diseñamos nuestra vida cada día. La pregunta que atraviesa todo el libro es simple, pero transformadora. ¿Qué significa realmente crear? Y Rubin responde con una visión tan simple como revolucionaria: crear es escuchar. Escuchar lo que ocurre dentro de nosotros, lo que nos rodea y lo que aún no existe pero late en el universo esperando ser traído a la vida. Capítulo 2, la creatividad como estado de atención. La mayoría de las personas cree que la creatividad ocurre únicamente en momentos de inspiración, como si fuese un relámpago que aparece de la nada. Rick Rubin nos propone lo contrario: la creatividad no es un accidente, es un estado de atención. Él lo compara con una antena. Todos llevamos una antena invisible que capta señales, vibraciones, imágenes, frases sueltas, fragmentos de un mundo invisible que espera ser traducido en algo tangible. Pero, ¿qué pasa si nuestra antena está apagada? No recibimos nada. No porque no exista, sino porque no estamos atentos. Rubin insiste: crear es escuchar. Escuchar con los oídos, sí, pero sobre todo con el corazón y la mente abierta. Cuando prestamos atención al silencio, al movimiento del aire, a una palabra que alguien dice sin pensar, ahí es donde germinan las ideas. La creatividad, entonces, no requiere esfuerzo titánico. Más bien exige presencia. Estar aquí, ahora, disponibles para recibir. Piensa en un río: el agua fluye todo el tiempo, pero solo aquel que se acerca a la orilla con un recipiente puede beber de él. Así funcionan las ideas: están en constante flujo, pero dependen de nuestra disposición para captarlas. Rubin lo ilustra con historias de músicos que parecían atrapados en el bloqueo creativo. Artistas que llegaban a su estudio convencidos de que no tenían nada que decir. Y, sin embargo, bastaba con detenerse, con cerrar los ojos, con afinar esa antena interior, y la música aparecía. No porque Rubin la inventara, sino porque supo crear el espacio para que emergiera. Aquí surge una enseñanza fundamental: el creador no es dueño de la idea, es un canal. No se trata de forzar la obra, sino de permitir que atraviese nuestro ser. Dejar que lo que está esperando nacer, nazca a través de nosotros. Rubin nos recuerda algo esencial: todos tenemos acceso a esa fuente, pero pocos nos damos el permiso de abrirnos a ella. La vida cotidiana nos distrae, nos llena de ruido, nos convence de que la creatividad es cosa de genios o iluminados. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si crear fuera tan natural como respirar, siempre que nos detengamos a escuchar? Y aquí aparece una invitación poderosa: crear no se trata de talento, se trata de sensibilidad. Capítulo 3, la creatividad como camino espiritual. Rick Rubin no habla de la creatividad como un simple oficio. Para él, crear es un acto espiritual, una forma de conexión con algo más grande que nosotros mismos. No importa si hablamos de música, pintura, escritura o la manera en que organizamos nuestra vida, cada acto creativo es una oportunidad de tocar lo eterno. Rubin describe la creación como una especie de ritual. Cuando un artista entra en un estudio de grabación, o cuando un escritor se sienta frente a la página en blanco, lo que está ocurriendo no es solamente trabajo, es una ceremonia.
Una especie de puente entre lo visible y lo invisible. Él insiste en que el creador no es el dueño de la obra, sino el canal por el que la obra decide manifestarse. Esta idea se parece mucho a lo que muchas tradiciones espirituales han dicho desde hace siglos, que el arte no nace del ego, sino de la conexión con algo más alto, con una energía universal que siempre está fluyendo. Pensemos en un ejemplo, Johnny Cash. Cuando trabajaba con Rubin, Cash ya era un artista consolidado, pero también un hombre que había atravesado dolores profundos, pérdidas y crisis. Rubin no trató de imponerle un estilo ni de darle fórmulas, simplemente le ofreció un espacio de verdad. Lo invitó a cantar desde lo más hondo de su alma. Y lo que nació de ahí no fue solo música, fue una confesión, un acto de desnudez espiritual que aún hoy conmueve a millones. Rubin nos enseña con esto que el arte auténtico no surge de intentar complacer al mercado, ni de buscar la perfección técnica, sino de atreverse a ser un espejo del alma. La creación es un acto de honestidad radical. Y aquí surge una pregunta que vale la pena hacerte a ti, oyente. Cuando haces lo que haces en tu vida, trabajar, hablar, relacionarte, construir tus proyectos, ¿lo haces desde el ego, desde la presión de ser exitoso, o lo haces como un canal abierto para expresar lo que de verdad eres? Rubin recuerda que la grandeza de una obra no está en su complejidad, sino en su autenticidad. Los momentos creativos más trascendentes son aquellos en los que logramos quitarnos las máscaras y dejamos hablar a nuestra voz más profunda. Crear, entonces, se convierte en un acto de entrega. En una oración sin palabras. En un instante en que lo humano toca lo divino. Capítulo 4. El proceso sobre el resultado. Uno de los mayores errores que cometemos cuando pensamos en creatividad es obsesionarnos con el resultado final. El libro terminado, la canción publicada, el cuadro expuesto. Pero Rick Rubin nos recuerda algo esencial: el verdadero tesoro está en el proceso, no en el resultado. Cuando ponemos toda nuestra atención en el final, caemos en la trampa de la ansiedad. Empezamos a preguntarnos: ¿será suficientemente bueno? ¿Le gustará a los demás? ¿Valdrá la pena? Y esas preguntas, en lugar de impulsarnos, nos paralizan. Rubin propone cambiar el foco. Crear no es una carrera para llegar a la meta, es un viaje. Cada instante del proceso creativo, desde la primera idea hasta la última corrección, tiene un valor en sí mismo. Cada paso es parte de la obra, incluso aquellos que parecen fracasos. Imagina a un pintor frente a un lienzo. Tal vez borra más de lo que pinta, tal vez pasa horas mirando sin trazar un solo trazo. Y sin embargo, todo eso es creación. Incluso la espera forma parte de la obra. Porque la creatividad no se mide en velocidad ni en productividad, sino en autenticidad. Rubin habla con franqueza sobre el bloqueo creativo. No lo niega ni lo romantiza, lo entiende como un compañero inevitable en el camino. Cuando sentimos que no fluye nada, en vez de luchar contra ello, debemos escucharlo. Preguntarnos: ¿qué me está diciendo este silencio? ¿Qué me pide la obra que aún no entiendo? A veces, el bloqueo no es ausencia de ideas, sino un llamado a cambiar de dirección. Rubin aconseja, en esos momentos, volver a lo simple: caminar, observar, escuchar música, mirar el cielo. Porque la creatividad no vive solo en el estudio, vive en la vida. Y es en lo cotidiano donde muchas veces se esconde la chispa que necesitamos. Aquí surge una metáfora poderosa: crear es como cultivar un jardín. No podemos obligar a las flores a crecer más rápido. Solo podemos cuidar la tierra, regarla, darle luz. El resto ocurre a su tiempo. Y lo mismo sucede con nosotros, no se trata de presionarnos, sino de confiar en que la semilla ya está ahí. El proceso creativo es ese acto de cuidar la semilla hasta que brote. En este sentido, Rubin nos invita a abandonar la obsesión con la perfección. La perfección no existe, lo que existe es la autenticidad. Una obra imperfecta pero honesta siempre tendrá más vida que una obra técnicamente impecable pero vacía. Capítulo 5. La inspiración en lo cotidiano. Muchos creen que la inspiración llega solo en momentos extraordinarios, frente a un atardecer majestuoso, en un viaje a tierras lejanas, o después de una experiencia intensa. Pero Rick Rubin nos recuerda que la inspiración no está reservada para instantes mágicos, vive en lo cotidiano. La clave es aprender a mirar de nuevo. Volver a observar cómo lo hace un niño. Un niño puede pasar horas maravillado viendo cómo una hormiga carga una hoja, cómo la lluvia resbala por la ventana o cómo el viento mueve las ramas de un árbol. Esa capacidad de asombro, esa mirada limpia,
es la que debemos recuperar para crear. Rubin insiste en que la naturaleza es una maestra de la creatividad. El mar nunca hace dos olas iguales. El cielo nunca repite exactamente la misma nube. Los árboles no compiten entre sí, cada uno crece a su ritmo, y juntos forman un bosque. ¿Qué pasaría si nos inspiráramos en esa manera de ser? Si dejáramos de compararnos con otros y simplemente permitiéramos que nuestra obra floreciera a su propio tiempo. Una de las prácticas que Rubin propone es el silencio. El silencio no como ausencia de sonido, sino como espacio de escucha. En medio del ruido constante de la vida moderna, detenerse unos minutos para observar, para respirar, para escuchar el latido de nuestro propio corazón, puede ser la puerta a nuevas ideas. Él cuenta cómo, en su estudio, muchas veces lo más valioso no era grabar sin parar, sino quedarse en silencio junto al artista, esperando que algo verdadero surgiera. Ese respeto por la pausa, por la espera, permitía que la inspiración apareciera sin forzarla. Aquí aparece otra enseñanza poderosa: la inspiración no se busca, se recibe. Pero solo la recibe aquel que está dispuesto a mirar, a escuchar, a estar presente. Piensa en esto: ¿cuántas veces al día corres de una tarea a otra sin detenerte a observar lo que te rodea? ¿Y cuántas ideas hermosas podrían estar pasando frente a ti sin que siquiera las notes? Rubin nos invita a entrenar la atención como un músculo. A mirar los detalles, el sonido del agua al hervir, la textura de una tela, la forma en que alguien pronuncia una palabra. Todo puede ser materia prima para crear, si tenemos los ojos y el corazón abiertos. En definitiva, la inspiración no está lejos. Está aquí, ahora, en lo más simple. Solo hay que aprender a detenerse y recibirla. Capítulo 6. Crear para uno mismo, no para los demás. Una de las trampas más comunes en el camino creativo es la necesidad de aprobación. Queremos que lo que hacemos guste, que reciba aplausos, que tenga éxito. Y en ese deseo, muchas veces terminamos sacrificando la esencia de lo que queríamos expresar. Rick Rubin es tajante en este punto: la obra no debe nacer para complacer al público, sino para ser fiel a lo que somos. El público llega después. La primera responsabilidad de un creador es con su propia verdad. Rubin lo aprendió en décadas de trabajar con artistas de todos los géneros y estilos. Había músicos que se obsesionaban con las listas de éxitos, con las ventas, con la moda del momento. Y, paradójicamente, cuanto más trataban de complacer, más vacía se sentía su música. En cambio, aquellos que se atrevían a ser honestos, aunque fueran contra la corriente, terminaban conectando con el mundo de una forma mucho más poderosa. Él pone un ejemplo claro: cuando trabajó con los Red Hot Chili Peppers, la banda estaba en un punto de quiebre. No sabían si su estilo tenía lugar en el panorama musical de la época. Pero Rubin los animó a dejar de pensar en lo que esperaba el mercado y a enfocarse en lo que realmente querían decir. El resultado fue un disco que no solo los devolvió a la cima, sino que marcó a toda una generación. Y aquí surge una lección universal: cuando una obra nace de la autenticidad, inevitablemente encontrará su público. Puede que no sea inmediato, puede que no sea masivo, pero resonará. Porque lo auténtico siempre toca fibras más profundas que lo calculado. Rubin nos invita a preguntarnos: ¿estoy creando para ser aceptado o para ser verdadero? ¿Lo que hago refleja lo que soy, o lo que creo que los demás esperan de mí? Cuando dejamos de crear para otros y empezamos a crear desde el corazón, algo cambia. La obra se vuelve más ligera, más libre. Y en ese acto de honestidad, terminamos conectando más profundamente con los demás, porque lo verdadero siempre se reconoce. Crear, entonces, no es una estrategia de marketing. Es un acto de autenticidad. Y la paradoja es que cuanto más fieles somos a nosotros mismos, más impacto real tiene nuestra obra en el mundo. Capítulo 7. Confiar en el misterio. Crear no es un camino recto ni predecible. Muchas veces empezamos con una idea y terminamos en un lugar completamente distinto. Y está bien que así sea. Rick Rubin nos recuerda que la incertidumbre no es un obstáculo, es parte del proceso creativo. El error está en querer controlar cada paso, en buscar garantías de éxito antes de empezar. Pero la creación, como la vida misma, no ofrece certezas. Al contrario, nos invita a caminar en la penumbra, confiando en que el siguiente paso se iluminará cuando llegue el momento. Rubin compara este proceso con entrar en una habitación oscura. Al principio no ves nada, pero si te quedas quieto y permites que tus ojos se adapten, poco a poco empiezas a distinguir formas, siluetas, detalles.
La claridad llega, pero no de inmediato. Y ese tiempo de espera es necesario. La creatividad funciona igual. Una idea puede comenzar como un destello difuso, algo que apenas entendemos. Pero si confiamos y seguimos explorando, poco a poco se revela. El problema es que muchos abandonan en esa etapa oscura, cuando aún no ven nada claro. Rubin nos anima a quedarnos, a tolerar la incomodidad, a confiar en que el misterio terminará mostrando el camino. Él mismo lo vivió con numerosos artistas. Algunos llegaban desesperados, sintiendo que habían perdido la chispa. Rubin no intentaba imponerles soluciones rápidas. Los invitaba a habitar esa incertidumbre, a experimentar, a equivocarse sin miedo. Porque de ese aparente caos solían nacer sus obras más poderosas. Aquí aparece una idea fundamental: crear es dialogar con lo desconocido. No siempre sabremos de dónde viene la inspiración ni hacia dónde nos llevará. Y, en realidad, eso es lo que lo hace fascinante. Rubin dice que, en el fondo, todos los creadores somos exploradores. Y que la obra es como un mapa que vamos dibujando mientras avanzamos. No sabemos con exactitud qué encontraremos, pero sí sabemos que vale la pena recorrer el camino. La pregunta que Rubin nos deja es: ¿estás dispuesto a confiar en el misterio? ¿O prefieres quedarte en la seguridad de lo conocido, aunque eso signifique renunciar a la magia de crear? Aceptar la incertidumbre no es rendirse al azar. Es aprender a colaborar con lo invisible. A entender que no controlamos la totalidad del proceso, pero sí podemos disponernos con humildad a recibir lo que venga. Capítulo 8. La fuerza de la simplicidad. Rick Rubin tiene un talento especial para despojar la obra de todo lo que sobra. Su estilo como productor se caracteriza por eso: quitar capas, reducir adornos, eliminar lo innecesario hasta que solo quede lo esencial. ¿Por qué? Porque Rubin cree firmemente que la verdad de una obra vive en su núcleo, no en sus adornos. Cuando la llenamos de artificios, corremos el riesgo de esconder lo más importante: la emoción, la autenticidad, la chispa original. Él lo compara con una escultura. El artista no crea la forma, sino que elimina el mármol que sobra hasta revelar lo que ya estaba dentro. Así es la creatividad, un acto de simplificación, de volver al corazón de la idea. Rubin comparte múltiples experiencias de artistas que llegaban a su estudio con canciones recargadas de instrumentos, capas de sonido, detalles técnicos. Y lo primero que hacía era preguntar: ¿qué pasaría si quitamos todo esto y dejamos solo la voz y la guitarra? En ese gesto radical, muchas veces se revelaba la verdadera magia de la canción, la emoción pura, sin disfraces. Este principio no aplica solo a la música. También en la vida cargamos con demasiadas obligaciones, demasiadas expectativas, demasiado ruido. Rubin nos invita a preguntarnos: ¿qué es lo esencial en mi obra? ¿Y qué es lo esencial en mi vida? Porque la simplicidad no es pobreza, es claridad. Es como limpiar una ventana: cuanto menos polvo tenga, más nítida es la vista. Aquí surge otra metáfora poderosa: la creatividad como una vela encendida en medio de la oscuridad. No hace falta un espectáculo de fuegos artificiales, basta con esa pequeña llama para iluminar la habitación. Rubin insiste en que lo más poderoso muchas veces no es lo más complejo, sino lo más honesto. Una palabra dicha en el momento justo puede conmover más que un discurso interminable. Una nota sostenida con emoción puede ser más impactante que una sinfonía entera. La grandeza de una obra no está en cuántos elementos acumula, sino en cuánta verdad logra transmitir. Capítulo 9. La creatividad como acto de vulnerabilidad. Rick Rubin afirma algo que muchos intentan evitar: crear es mostrarse vulnerable. Y esa vulnerabilidad no es una debilidad, sino precisamente lo que otorga fuerza y autenticidad a una obra. Cuando un artista se atreve a exponer sus miedos, sus heridas, sus dudas más íntimas, está creando un puente directo hacia los demás. Porque todos, en el fondo, compartimos esas emociones, aunque pocas veces nos atrevamos a expresarlas. Rubin lo vio una y otra vez en el estudio. Había músicos que intentaban protegerse detrás de la técnica o de la perfección, pero esas canciones sonaban frías, sin vida. En cambio, cuando un cantante dejaba quebrarse la voz, cuando una letra revelaba fragilidades, cuando alguien se atrevía a decir lo que realmente sentía, entonces la música se volvía inmortal. Un ejemplo inolvidable es el trabajo de Rubin con Johnny Cash en sus últimos años. Cash ya no tenía la misma voz potente de su juventud, era áspera, quebrada, marcada por el paso del tiempo. Y, sin embargo,
Rubin comprendió que esa imperfección era precisamente lo que la hacía hermosa. Esa voz cargada de historia, de dolor y de verdad, transmitía más que cualquier producción impecable. Aquí Rubin nos recuerda algo esencial: lo perfecto no conmueve, lo humano sí. Y lo humano siempre es imperfecto, siempre es vulnerable. Esta enseñanza se extiende mucho más allá del arte. También en nuestra vida diaria tratamos de mostrar solo lo correcto, lo aceptable, lo fuerte. Pero, ¿qué pasaría si nos atreviéramos a ser más auténticos? ¿Qué pasaría si en lugar de esconder nuestras grietas, las dejáramos ver como parte de nuestra belleza? Rubin compara la vulnerabilidad con una grieta en una vasija. A través de esa grieta entra la luz. Si todo fuera sólido, perfecto y cerrado, nada podría atravesarnos. Pero cuando aceptamos nuestras imperfecciones, permitimos que la luz pase, y esa luz es la que conecta con los demás. En definitiva, crear es un acto de valentía. Es atreverse a mostrarnos sin máscaras, sabiendo que algunos podrían juzgarnos, pero confiando en que otros se verán reflejados y encontrarán consuelo en lo que compartimos. Capítulo 10. El ritmo del tiempo creativo. Vivimos en una época en la que todo parece urgente. Queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas, éxitos instantáneos. Pero Rick Rubin nos recuerda que la creatividad tiene su propio ritmo y forzarla es matarla. El acto de crear no sigue el calendario de la productividad ni el reloj de la impaciencia. Una obra necesita tiempo para madurar, como una fruta que no puede cosecharse antes de estar lista. Si la arrancamos demasiado pronto, pierde su dulzura; si la dejamos demasiado, se echa a perder. Rubin insiste en que debemos aprender a respetar el tiempo de cada obra. Algunas canciones nacen en un instante, como un destello. Otras requieren meses o incluso años para encontrar su forma definitiva. Ninguna es mejor que la otra, ambas responden a su propio ritmo. Él cuenta cómo trabajó con artistas que pasaban semanas enteras grabando y desgrabando la misma canción. No porque fueran indecisos, sino porque la obra todavía no estaba lista para nacer. Y en lugar de presionarlos, Rubin nos animaba a esperar, a confiar en el proceso. Aquí surge una metáfora poderosa: crear es como sembrar. No podemos exigirle a la semilla que germine hoy porque lo necesitamos. Solo podemos regarla, cuidarla, darle sol y esperar a que brote cuando sea su momento. La paciencia, entonces, no es pasividad. Es una forma activa de respeto por el proceso. Es entender que apresurarse por terminar una obra puede hacer que pierda su alma. Rubin advierte también del peligro de la prisa moderna. Muchos artistas, y personas en general, se obsesionan con publicar rápido, con producir sin descanso, con llenar cada espacio de ruido. Pero la abundancia de obras vacías no sustituye el valor de una obra auténtica, incluso si tarda años en completarse. Y aquí nos deja una reflexión profunda: una obra imperfecta hecha con prisa se olvida, una obra auténtica hecha con paciencia permanece. Al final, el tiempo no es un enemigo de la creatividad, sino su mejor aliado. Aprender a crear al ritmo de la vida, y no al de la ansiedad, es uno de los mayores actos de sabiduría que un creador puede cultivar. Capítulo 11. La intuición como guía. Rick Rubin sostiene que la creatividad no es un problema que se resuelve con lógica, sino un misterio que se abraza con intuición. Mientras la mente racional busca fórmulas, patrones y explicaciones, la intuición simplemente sabe. Es esa voz silenciosa que no grita, que no argumenta, pero que nos dice con claridad: este es el camino. Rubin cuenta que, en muchas de sus producciones musicales, no siempre podía explicar por qué algo funcionaba o no. No había una razón técnica detrás, simplemente lo sentía. Y esa confianza en su instinto fue lo que le permitió guiar a algunos de los artistas más grandes del mundo hacia obras inmortales. Pero aquí está la clave: la intuición no aparece en medio del ruido. Necesita silencio, espacio, escucha. Si nuestra mente está saturada de opiniones, comparaciones y juicios, esa voz interior se pierde. Por eso Rubin insiste tanto en la importancia de desconectarse, de detenerse, de permitir que la intuición tenga espacio para manifestarse. Él lo explica con una metáfora: la intuición es como un hilo dorado que atraviesa la oscuridad. No ilumina todo el camino, pero te muestra el siguiente paso. Si lo sigues, poco a poco el camino entero se revela. Ahora bien, seguir la intuición requiere valentía. Porque a veces nos lleva por senderos que parecen ilógicos, poco rentables o incomprensibles para los demás. Y sin embargo, esas son las rutas que suelen conducir a las obras más auténticas.
Rubin nos invita a confiar en esa brújula interna incluso en las decisiones más pequeñas. ¿Qué palabra usar en un poema? ¿Qué tono elegir en una canción? ¿Qué forma darle a un proyecto de vida? No se trata de desestimar la lógica, sino de reconocer que la lógica sola no basta. El arte verdadero y la vida auténtica se construye con una mezcla de razón y de instinto, pero con la intuición como guía principal. Aquí nos deja una pregunta poderosa. ¿Cuántas veces has ignorado tu intuición por miedo al que dirán o a parecer irracional? ¿Y cuántas veces, al mirar atrás, descubriste que esa voz interior tenía razón desde el principio? Rubin afirma que crear es aprender a confiar en lo que sentimos más que en lo que pensamos. Y esa confianza, cuando se cultiva, se convierte en nuestra mayor fortaleza. Capítulo 12. El error como maestro. La mayoría de nosotros aprendió desde pequeño a temerle al error. Lo vemos como un fracaso, como una señal de que no somos lo suficientemente buenos. Claro, Rick Rubin nos invita a cambiar radicalmente esa mirada. El error no es el fin, es parte del proceso. En el estudio de grabación, Rubin lo vivió cientos de veces. Un artista cometía un desliz, una nota desafinada, una palabra mal pronunciada, un golpe de batería fuera de lugar. En lugar de detener la grabación, Rubin pedía escuchar de nuevo. Y muchas veces descubría que ese aparente error aportaba algo único, una textura inesperada, una emoción más cruda, un detalle que hacía la canción irrepetible. Rubin insiste en que los errores son puertas hacia lo inesperado. Si los eliminamos todos en busca de perfección, también eliminamos la posibilidad de descubrimiento. El arte más vivo no es el que nunca se equivoca, sino el que se atreve a explorar, incluso a riesgo de fallar. Aquí surge una enseñanza aplicable a la vida entera. ¿Cuántas veces nos paralizamos por miedo a equivocarnos? ¿Cuántas ideas dejamos morir porque pensamos, ¿y si no sale bien? Rubin responde con claridad, si no nos damos permiso de fallar, tampoco nos damos permiso de crear. Él compara el error con una grieta en la tierra. Desde lejos parece una falla, algo que rompe la armonía. Pero si nos acercamos, descubrimos que por esa grieta brota agua, que ahí se abre un manantial inesperado. Así ocurre con nuestras equivocaciones, muchas veces revelan tesoros ocultos que jamás hubiéramos encontrado de otra manera. Rubin nos invita a ver la creatividad como un laboratorio, no como un examen. Un laboratorio donde todo se vale, probar, fallar, reírse del resultado, volver a intentar. Porque de esos intentos imperfectos suele surgir la chispa de lo nuevo. La conclusión es clara, el error no es enemigo de la creatividad, es su aliado. Nos enseña, nos desafía, nos abre caminos que nunca habríamos imaginado. Y quizá, al final, lo único verdaderamente imperdonable en el acto de crear, es no intentarlo por miedo a fallar. Capítulo 13. La obra ya no es tuya. Rick Rubin insiste en una verdad que puede resultar incómoda, cuando una obra sale al mundo, deja de pertenecer al creador. Mientras está en proceso, es íntima, privada, como un secreto entre el artista y su propia alma. Pero una vez publicada, la obra inicia una vida propia, independiente de las intenciones de quien la creó. Rubin lo explica con una metáfora, es como tener un hijo. Durante un tiempo lo cuidas, lo formas, lo acompañas. Pero llega un momento en que ese hijo debe salir al mundo y construir su propio camino. Y, en ese instante, ya no puedes controlarlo. La obra es igual, una vez liberada, empieza a vivir en la mente, en el corazón y en la interpretación de los demás. Muchos artistas luchan contra esto. Se frustran si el público interpreta su obra de un modo distinto al que ellos pensaron, o si alguien la critica, o si no recibe la acogida esperada. Pero Rubin nos recuerda que eso es parte natural del proceso. La obra, al llegar al mundo, se convierte en espejo de otros, y ya no podemos decidir qué reflejará en cada persona. Él cuenta que más de una vez los artistas le decían, no era eso lo que quería expresar. Y Rubin respondía, tal vez no para ti, pero sí para ellos. Y eso también es válido. Aquí surge una enseñanza poderosa, el creador no controla la resonancia de su obra. Solo puede ser fiel en el proceso, entregar algo auténtico, y luego soltarlo. Lo que ocurra después ya no le corresponde. Esta idea puede ser liberadora. Porque significa que nuestro trabajo no es obsesionarnos con cómo será recibido, sino con crear de la manera más honesta posible. El impacto pertenece al mundo, no a nosotros. Rubin invita a los creadores a cultivar el desapego.
A reconocer que una obra terminada no es un trofeo que valida nuestro valor, ni un fracaso que lo disminuye. Es simplemente un regalo entregado al universo. Después de eso, el artista debe seguir adelante, abrir espacio para lo nuevo, volver al flujo del proceso creativo. Y aquí Rubin deja una pregunta clave. ¿Estamos dispuestos a soltar nuestras creaciones y permitir que vivan más allá de nosotros? ¿O seguimos atados a ellas como si fueran cadenas que nos impiden avanzar? La grandeza de un creador, nos dice, no está en aferrarse a su última obra, sino en tener el coraje de continuar creando, una y otra vez. Capítulo 14. La creatividad como forma de vivir. Para Rick Rubin, la creatividad no se limita al arte. No es exclusiva de los músicos, de los escritores, de los pintores. Es una manera de estar en el mundo. Crear es una actitud vital. Cada decisión que tomamos, cada forma en que resolvemos un problema, cada gesto que tenemos con los demás, puede ser un acto creativo. Cocinar una comida, organizar un espacio, hablar con un hijo, incluso la manera en que elegimos caminar por la calle, todo puede convertirse en una expresión de nuestra esencia. Rubin insiste en que, cuando comprendemos esto, la vida misma se transforma en un lienzo. Y nosotros, querámoslo o no, somos artistas que pintan con cada elección que hacen. Aquí aparece una idea poderosa: la creatividad no es algo que se enciende solo en ciertos momentos, es algo que cultivamos diariamente. Si vivimos de forma automática, repetitiva, mecánica, nos desconectamos de nuestra fuente creadora. Pero si vivimos con atención, curiosidad y apertura, cada instante puede ser una chispa de creación. Rubin lo resume con sencillez: no se trata de tener creatividad, se trata de estar en creatividad. Él mismo lleva esta filosofía a su vida cotidiana. No necesita grandes rituales para ser creativo, más bien procura que todo lo que hace esté impregnado de presencia, de autenticidad, de apertura al misterio. Y aquí nos deja una enseñanza: la obra más grande que cada uno de nosotros tiene es su propia vida. ¿De qué sirve escribir canciones hermosas, pintar cuadros inolvidables o construir empresas exitosas si nuestra vida cotidiana está vacía, llena de ruido y desconexión? Rubin nos invita a recordar que la creatividad no debe limitarse a producir obras externas, sino a diseñar una existencia que sea un reflejo verdadero de lo que somos. En este sentido, la creatividad se convierte en un camino espiritual. No es solo lo que haces, es cómo lo haces, desde donde lo haces y qué verdad revelas con ello. Capítulo 15. Los hábitos que alimentan la llama. Rick Rubin reconoce que la creatividad es frágil. No se trata de un manantial inagotable que fluye siempre con la misma fuerza. Es más bien como una llama: si no la cuidamos, puede apagarse; si la protegemos y la alimentamos, puede arder intensamente durante toda la vida. Por eso Rubin insiste en la importancia de cultivar hábitos que sostengan la creatividad. No se trata de fórmulas rígidas, sino de prácticas sencillas que mantienen abierto el canal hacia lo nuevo. Uno de esos hábitos es el silencio. Rubin lo considera un ingrediente esencial. En un mundo lleno de ruido, distracciones y estímulos constantes, el silencio se convierte en un espacio fértil donde las ideas pueden germinar. Dedicar unos minutos al día a estar en calma, sin pantallas, sin prisa, sin exigencias, es como limpiar la antena que capta las señales de la inspiración. Otro hábito fundamental es el descanso. Rubin advierte que el agotamiento es enemigo de la creatividad. Cuando estamos sobrecargados, nuestra mente se encierra en lo obvio y deja de explorar caminos nuevos. Dormir bien, hacer pausas, cambiar de entorno, todo eso refresca nuestra percepción y nos devuelve la capacidad de asombro. También está la curiosidad. Rubin dice que un creador debe ser, ante todo, un explorador. Leer sobre temas inesperados, observar lo que hacen otros artistas, viajar aunque sea a lugares cercanos, conversar con personas distintas a nosotros. Cada experiencia es alimento para la imaginación. La curiosidad es como abrir ventanas en una casa: permite que entre aire fresco y evita que nos encerremos en lo mismo de siempre. Finalmente, Rubin habla de la disciplina suave. No se trata de imponerse horarios rígidos o de trabajar hasta la extenuación, sino de crear un marco que invite a la creatividad a manifestarse. Sentarse cada día, aunque sea un rato, frente a la página, el lienzo o el instrumento, no para forzar la inspiración, sino para estar disponibles cuando ella llegue. La suma de estos hábitos convierte la creatividad en algo sostenible, no en un destello ocasional. Es como regar un jardín: no basta con hacerlo una vez, se necesita constancia, paciencia y cuidado. Capítulo 16. Crear es compartir.
Rick Rubin nos recuerda que, aunque la obra nace en la intimidad, en ese diálogo silencioso entre el creador y su mundo interior, en algún momento está destinada a salir al exterior. Crear también es un acto de compartir. El arte no es solo una experiencia individual, es un puente hacia los demás. Una canción, un poema, una pintura o incluso una idea compartida en una conversación, son formas de tender la mano al otro y decir: esto es lo que siento, tú también lo has sentido. Rubin insiste en que, cuando compartimos lo que creamos, no lo hacemos para obtener validación, sino para generar conexión. La obra se convierte en un regalo. Un regalo que puede inspirar, sanar, consolar o simplemente acompañar a alguien más. Él mismo lo vio en artistas que, al principio, dudaban de mostrar lo que habían hecho. Sentían que era demasiado personal, demasiado vulnerable. Pero cuando finalmente lo compartieron, descubrieron que su obra resonaba en otros de maneras que nunca hubieran imaginado. Lo que parecía un desahogo individual se transformaba en un espejo colectivo. Aquí surge una idea poderosa: la creatividad es un acto de servicio. No se trata solo de expresarnos, sino de contribuir al mundo con algo que antes no existía. Una chispa que puede iluminar el camino de otros. Rubin compara la creación con encender una fogata en la noche. Tú eres quien enciende la llama, pero alrededor de ese fuego pueden reunirse otros, encontrar calor, luz y compañía. Y aquí está la paradoja: aunque la obra ya no nos pertenece una vez compartida, en ese desprendimiento encontramos su verdadero sentido. Crear para guardarlo en un cajón es como sembrar una semilla y negarle la posibilidad de convertirse en árbol. La obra solo alcanza su plenitud cuando alguien más puede encontrarla y hacerla suya. Rubin nos invita a ver el acto de compartir no como una pérdida, sino como un acto de generosidad. Porque cada vez que liberamos una creación al mundo, dejamos un rastro de belleza que puede tocar vidas más allá de lo que imaginamos. Capítulo 17. El poder del presente en la creación. Rick Rubin afirma que el único lugar donde la creatividad puede manifestarse es el ahora. No en los recuerdos del pasado, no en las proyecciones del futuro, sino en este instante preciso en el que estamos vivos, respirando y atentos. Muchas veces, dice Rubin, los artistas se pierden en el ayer o en el mañana. Se aferran a glorias pasadas o se angustian por lo que vendrá. Pero en ambos casos, se alejan del único espacio fértil para crear, el presente. Él lo ilustra con una imagen clara: la inspiración es como un pájaro que aterriza en nuestra ventana. Si estamos mirando hacia atrás o demasiado ocupados planificando lo que viene, no lo veremos. Y cuando queramos reaccionar, ya habrá volado. El presente, en cambio, es como una tierra fértil. Si la cultivamos con atención plena, cada momento puede dar fruto. Rubin aconseja practicar la presencia como un hábito creativo, escuchar con todo el cuerpo, mirar sin distracciones, hacer una cosa a la vez. En esa atención concentrada, lo nuevo aparece casi sin esfuerzo. Aquí entra en juego una práctica espiritual que Rubin defiende: la contemplación. No se trata solo de producir, sino de aprender a observar. Mirar el mundo sin prisa, sin juicio, con una apertura limpia. En esa contemplación nacen conexiones invisibles que luego se transforman en obras. El pasado puede inspirarnos y el futuro puede motivarnos, pero solo el ahora nos permite crear. Rubin insiste: cada obra que ha trascendido fue hecha en un presente absoluto, en un instante de entrega total. Y aquí nos deja una pregunta que va directo al corazón. ¿Cuánto de tu vida vives realmente presente? ¿Cuánto de tu creatividad se pierde porque tu mente está atrapada en lo que ya fue o en lo que aún no llega? El acto de crear, en última instancia, es un acto de presencia. Y cuanto más nos entrenamos en habitar el ahora, más abiertos estaremos para recibir lo que la vida quiere expresarse a través de nosotros. Capítulo 18. Dialogar con lo invisible. Rick Rubin sostiene que el acto de crear no se limita a lo que podemos ver o tocar. En realidad, la creatividad es una conversación con lo invisible, con aquello que aún no existe en el plano material pero que late en alguna parte del universo, esperando ser traído a la luz. Él lo explica con una metáfora hermosa: las ideas son como ondas de radio. Están siempre en el aire, viajando alrededor nuestro. Pero solo aquel que sintoniza la frecuencia correcta puede captarlas. El creador es, entonces, una antena sensible. Y cuanto más abierta y limpia está esa antena, más claramente puede recibir la señal. Rubin cuenta cómo, en su experiencia como productor, muchas veces las mejores canciones parecían llegar de la nada. No eran producto de largas discusiones racionales ni de planes premeditados.
surgían de pronto, como si fueran dictadas desde otro lugar. Y el trabajo del artista no era inventarlas, sino recibirlas y darles forma. Esto nos lleva a una idea poderosa: crear no es imponer, es escuchar. Escuchar no solo lo que ocurre dentro de nosotros, sino lo que ocurre en el misterio. Escuchar lo que el universo susurra, aunque sea en voz baja. Rubin nos invita a abrirnos a lo invisible a través de la atención, la humildad y la confianza. Porque lo invisible no responde a la prisa ni al control. Requiere paciencia, sensibilidad y la disposición a aceptar que hay fuerzas más grandes que nosotros actuando en el proceso creativo. Aquí surge una pregunta que incomoda y, al mismo tiempo, inspira. ¿Y si las mejores ideas de tu vida aún no son tuyas, sino que están esperando a que abras el canal para recibirlas? Rubin insiste en que el creador no es el origen último de la obra, sino el puente. Un puente entre lo invisible y lo visible, entre lo eterno y lo efímero. Y ese rol, lejos de disminuirnos, nos engrandece. Porque significa que cada uno de nosotros tiene la capacidad de traer al mundo algo que antes no existía. En definitiva, crear es participar del misterio. Y mientras más abiertos estemos a dialogar con lo invisible, más profunda será nuestra obra. Capítulo 19. Humildad versus ego en la creación. Rick Rubin es categórico: el ego es uno de los mayores enemigos de la creatividad. ¿Por qué? Porque el ego busca control, reconocimiento y validación, mientras que la creatividad exige apertura, entrega y libertad. Cuando el ego domina, creamos para ser admirados, para demostrar superioridad, para competir. Y en ese afán, la obra pierde autenticidad, se convierte en un artificio. En cambio, cuando nos acercamos al proceso con humildad, entendemos que somos canales, que las ideas no nos pertenecen, sino que nos atraviesan. Rubin lo vivió de cerca con artistas que llegaban a su estudio cargados de orgullo, convencidos de que ya sabían todo. Esa actitud los bloqueaba, la música se volvía forzada, vacía. Solo cuando se rendían a la vulnerabilidad, cuando aceptaban que aún podían aprender, la chispa volvía a encenderse. La humildad, nos dice, no significa falta de confianza. Significa reconocer que el misterio de la creación es más grande que nosotros y que nuestra tarea es servir a ese misterio en lugar de imponerle nuestras exigencias. Rubin lo explica con una metáfora clara. El creador humilde es como un jardinero. No presume de crear las flores, simplemente prepara la tierra, riega y cuida. La vida, el florecimiento, viene de otra parte. El ego, en cambio, quiere creerse dueño del jardín. Y en ese afán, lo descuida. Aquí surge una enseñanza poderosa para cualquiera que crea y para cualquiera que viva. La obra más auténtica nace cuando dejamos de preocuparnos por cómo nos hará ver y empezamos a enfocarnos en lo que la obra necesita ser. Rubin invita a preguntarnos constantemente: ¿estoy creando desde el servicio o desde el ego? ¿Busco expresar algo verdadero o solo impresionar? La respuesta a esas preguntas determina la profundidad de lo que hacemos. Porque el ego puede lograr brillo superficial, pero solo la humildad permite que la obra tenga alma. En definitiva, Rubin nos recuerda que la humildad es la puerta al misterio, mientras que el ego es un muro que lo bloquea. Y el verdadero creador siempre prefiere ser puerta antes que muro. Capítulo 20. La creación como camino infinito. Rick Rubin insiste en que la creatividad no es un destino, sino un viaje sin fin. No hay un punto en el que podamos decir: ya llegué, ya lo aprendí todo, ya no queda nada más por crear. Al contrario, cada obra es apenas una estación en un recorrido que se renueva día tras día. Él lo compara con el mar. Las olas nunca dejan de llegar. Algunas son pequeñas, otras gigantes, unas suaves, otras violentas. Pero el movimiento nunca cesa. Así también es la creatividad, a veces fluye con intensidad, a veces parece apenas un murmullo. Pero siempre está ahí, esperando que nos acerquemos. Rubin advierte que uno de los mayores riesgos para un creador es quedarse atrapado en su última obra, como si esa fuera la cima definitiva. Cuando eso ocurre, se paraliza. El verdadero camino creativo exige humildad para soltar lo hecho y valentía para comenzar de nuevo, una y otra vez. Aquí surge una verdad luminosa: crear no es llenar el mundo de obras, es mantener viva la llama de la exploración. Cada nuevo intento, cada nuevo proyecto, no es solo un producto más, es una manera de seguir afinando nuestra antena, de seguir profundizando en el misterio. Rubin recuerda que la creación no termina nunca porque la vida misma nunca deja de transformarse.
Cada experiencia, cada encuentro, cada silencio nos ofrece nueva materia prima para seguir expresándonos. El flujo no se agota, lo único que puede agotarse es nuestra disposición a abrirnos a él. Por eso nos invita a mirar la creatividad no como una tarea puntual, sino como una práctica diaria, como un estilo de vida. No se trata de esperar grandes momentos de inspiración, sino de estar disponibles cada día, aunque sea con un gesto pequeño, una frase escrita, una melodía tarareada, una idea anotada en un cuaderno. La grandeza de un creador, nos dice Rubin, no está en una obra específica, sino en su fidelidad al proceso a lo largo del tiempo. Y aquí nos deja una reflexión final para este bloque. La creatividad es infinita, y nosotros también lo somos en la medida en que nos mantenemos abiertos al flujo. Capítulo 21. Conclusión y reflexión final. El camino que Rick Rubin nos muestra en el acto de crear no es un manual de fórmulas, ni una guía de pasos rígidos. Es un recordatorio profundo de algo que, en el fondo, ya sabemos, crear es parte de nuestra esencia como seres humanos. La creatividad no es privilegio de unos pocos iluminados. Es el lenguaje natural con el que la vida se expresa a través de nosotros. Cada idea, cada gesto, cada acto de autenticidad es una chispa de esa llama eterna. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que crear no es un lujo, es nuestra naturaleza más pura. La inspiración no se fuerza, se recibe. La vulnerabilidad no es debilidad, sino el puente más poderoso hacia los demás. Los errores no son fracasos, son maestros que nos abren puertas nuevas. La simplicidad es fuerza, porque lo esencial siempre transmite más que lo adornado. El tiempo y la paciencia son aliados del creador, la prisa y el ego, sus enemigos. Y que, al final, la creación no es un punto de llegada, sino un camino infinito que se recorre cada día. Rick Rubin nos invita a vivir con la certeza de que todos somos creadores. Que no hace falta un estudio, ni un lienzo, ni un escenario para comenzar. Basta con estar atentos, abiertos y dispuestos a recibir lo invisible que quiere manifestarse a través de nosotros. Ahora bien, déjame preguntarte a ti, que escuchas estas palabras. ¿Cuánto tiempo más dejarás pasar antes de darte permiso de crear? ¿Qué semillas de ideas tienes guardadas, esperando el momento de nacer? ¿Y qué podrías ofrecer al mundo si simplemente te atrevieras a empezar hoy? La creatividad no espera. El momento perfecto no existe. El acto de crear comienza ahora, en este instante, con lo que eres y lo que tienes. Y cuando lo hagas, recuerda esto, no estás solo en el camino. Cada obra que compartes se convierte en un fuego encendido que puede guiar, inspirar o reconfortar a alguien más. Ese es el verdadero poder del arte, no cambiar el mundo entero de golpe, sino tocar un corazón a la vez. Así que, si este resumen te inspiró, te invito a seguir explorando conmigo estos viajes narrativos. Suscríbete a mi canal, acompáñame en cada nuevo libro, en cada nueva reflexión, y hagamos juntos de la creatividad no solo un acto aislado, sino un estilo de vida. Porque en cada uno de nosotros hay un creador esperando despertar. Y el mundo, ahora más que nunca, necesita de tu voz, de tu luz y de tu obra.